vuelvo en nombre del Señor es glorificado. ¿Cuántos se sienten agradecidos y bendecidos por poder estar aquí? Levantan su mano para ir un fuerte gloria a Dios. Qué alegría poder estar aquí. Qué bien. Qué bien, hermanos. Bueno, agradezco al Espíritu Santo y también al copastor, hermano Daniel, que me concedan la dicha de poder predicar su palabra y dirigirme a ustedes con mucho cariño y mucho respeto. Quiero decir en esta tarde que el tío Zurdo, estando de pastor, me tuvo un año con 2 ancianas, haciéndole reunión 3 veces por semana. Y yo era candidato con 2 ancianas. Qué privilegio, hermanos, poder predicar a 2 hermanas. La Estela cantaba y yo predicaba. El resto de los candidatos pues me apreciaban tanto que decían, hazlo tú. Me concedían a mí ese privilegio. Y el Señor sigue teniendo mucha misericordia conmigo. Y me sigue concediendo el privilegio de predicar independientemente al auditorio. Porque valoro hoy más que nunca poder utilizar su palabra en beneficio de los necesitados. Y cierto es, dicho sea de paso, cómo valoramos a las personas que no son condicionadas por nada, a la hora de vivir en agradecimiento, de manera constante. Quiere decirse que no dependen del martes ni del domingo, del sol o de la lluvia. Por eso se me permita en esta tarde. Gracias por hermanas en el coro como la hermana Neila, por su constancia. Gracias por hermanos que tienen a niños ingresados, como el hermano Abraham, pero no le ha frenado la lluvia ni siquiera tener al niño ingresado. Ha venido a orar a Dios. Y hay gente que busca el desfile de la multitud para poder exhibir voces o talentos, pero hay otros que viven en un constante agradecimiento porque Él nos ha salvado. Y hoy se trata de eso, de vivir en agradecimiento. Bueno, vamos. Ezequiel capítulo 34, verso 16, es aquí donde el Espíritu Santo me indica la prédica. Y vamos a ir a por ello sabiendo que su palabra siempre nos hace bien. Dice Jehová a los pastores de Israel: yo buscaré a la oveja perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Dios mío, ¿qué texto, hermanos? Literalmente el pasaje muestra la indiferencia de los pastores de Israel con aquel pueblo que vivía a falta de cariño cuando estaba en situaciones extremas y delicadas. Y aquellos hombres que tenían que ocuparse de situaciones extremas vivían indiferente a ese dolor. Pero el texto dice: he aquí, yo mismo iré. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno es saber que Dios no necesita mediadores! Y además, si estos mediadores viven indiferente al dolor y al estado de los necesitados. Sin embargo, Dios muestra un amor incondicional, un amor que no vive seducido por el tipo de gente que tenga en su entorno. Y atiendan esto. Hay un momento en la historia de Israel, y entramos en la palabra, donde Dios dice literalmente a el pueblo de Israel esclavizado en Egipto: tomad la sangre del cordero y pintad los dinteles de vuestras casas, de vuestras puertas. Hermanos, escuchen este dato importante. ¿Saben lo que estaba inscrito en los dinteles de las puertas de casas de israelitas? El nombre de Faraón, el nombre del capataz, del que era esclava en esa casa, y por último relegado en el
borrar el nombre de la persona que vivía allí. Y Dios dice: tomar la sangre del cordero, borrar el nombre de Faraón, borrar el nombre del capataz e incluso vuestro nombre. Y esa sangre se encargaba literalmente de borrar la esclavitud de Israel. Y hoy esto es lo que siento para nosotros. Hay una sangre que ha borrado el nombre de aquello que nos esclavizaba, que ha borrado el nombre de todo aquello que nos privaba de libertad. Y no ha sido la sangre de la excelencia de un pastor de renombre que ha pasado por Logroño, y el sacrificio de un cuerpo de ministerios que trabaja arduamente por la obra. No, ha sido la sangre inmejorable que nos ha limpiado y que nos ha librado de las garras del enemigo. Por eso en esta tarde no hay queja, hay gratitud. En esta tarde no hay cosas contrarias al agradecimiento, y le decimos gracias por libertarnos, por salvarnos y por amarnos. Que se encarga Dios. ¿Cuánta preocupación tenemos por ver quién está enfrente de la iglesia? ¿Cuánta? Estamos en días casi de nervios. Al frente de la iglesia está Jesús. Ay, Dios mío, cuánta preocupación. ¿Quién? Mírale a Él. Es más que suficiente. Será suficiente su misericordia. Será suficiente su amor. Yo digo que sí. Mirándole a Él, la iglesia lo tiene todo. Otro dato. Dice el Señor: voy a enviar una niebla densa a Egipto. Y en Egipto vino una densa niebla. Tanto es así que tenían que andar palpando por causa de la oscuridad. Pero había un lugar llamado Gosén, casas de adobe, techos de ramas, donde vivían los israelitas. Y dice la palabra: en las altaneras de los israelitas había luz. Esa era la luz que les protegía de la oscuridad y de las tinieblas. Pero el resto de Egipto en densas tinieblas. ¿Y sabes algo? Hoy tengo que decir algo importante para nosotros. No era lo importante de la casa de adobe, no. Era el amor que los protegía. No era ni siquiera el nombre de quien vivía en ella, porque importantes eran en Egipto y eran hombres de renombre importantes en la política y en el gobierno, pero nadie se libraba de las densas tinieblas. Todos andaban a palmas, pero en las habitaciones del pueblo de Dios había tanta luz que se podía andar con total claridad en medio de la oscuridad. Tengo que lanzarte esto: no temas. Tu casa a veces no tiene los lujos que quisieras. Tu casa a veces no tiene el renombre que te gustaría, pero tiene algo que hay que valorar. Tienes la luz de Dios. Para llegar donde quiero, por favor, permítanme solamente esto. Aún la casa de mala reputación como la de Rahab se sostuvo por un pacto con Israel. Un cordón, hilo de grana puesto en la ventana unía a esta mujer con el rey. ¿Por qué se salvó en la destrucción? ¿Por quién? Porque tenía buena reputación, perdónenme la expresión, no la tenía. Se salvó por compromiso y por pacto. Porque hoy aquellos que se comprometen y se unen por medio del pacto de la fidelidad, en medio de la guerra, en medio de la ruina, su casa no caerá, en medio de la destrucción
por buena reputación. Nos mantenemos en pie porque creímos en su pacto. Y ahora, atiendan por favor esto. Ustedes saben que para esto no hizo ningún mérito Israel, no hizo ningún mérito Rahab, y Jesús lo ilustra de esta manera. Y dice así: hay una imagen que se utiliza que a mí me impacta por lo sencillo pero por lo profundo, porque Dios no necesita utilizar mucha fraseología. Dentro de la sencillez del lenguaje sencillo, habla tan profundo que alcanza al más perdido. Y en este caso dice: ¿cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisisteis? Esto lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo nuestros ancianos. Había granjeros que cuando pasaba el fuego por las granjas, veían a gallinas chubascadas, quemadas y abrasadas. Las movían un poco y debajo de ellas estaban los polluelos vivos. ¿Por qué estaban vivos? ¿Porque los polluelos sabían correr mucho? No, por quedarse quieto donde los protegía el sacrificio. La gallina quemada, chubascada y sin vida, pero ellos con vida. No los ha protegido el saber correr, no los ha protegido el saber reaccionar, sino el amparo del sacrificio. Aquel que les sumergía bajo el amparo de sus alas. Te voy a decir algo: nadie nos libra del ardor y de la ira, nadie nos libra del ímpetu del pecado, sino es el poder del sacrificio inigualable de nuestro Señor Jesús. Pero sí, cómo no, se me permita. ¿Saben ustedes cómo he titulado este mensaje? En el contexto de Ezequiel lo podemos ver. La religión debe mancharse, pero Dios se sacrifica para no perderle. Y esto es muy importante para nosotros ahora. Presten atención porque es muy importante. ¿Saben ustedes que hoy la iglesia actual, en general, nadie no se puntualiza, es a plan general? Porque permítanme desde aquí, desde el púlpito no se puede puntualizar, hay que generalizar. Y si hay que decir algo a alguien, se dice en un vis a vis, no desde aquí, con todo el respeto y el cariño del mundo. Dicho esto, en nuestro tiempo actual, la dictadura del rendimiento espiritual es un concepto que nos está asfixiando. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. El concepto de rendimiento espiritual está basado en ¿qué? Literalmente en esto. Creemos que vivir con la presión de ser funcionales, exitosos y perfectos nos hace más aceptables para Dios y más atractivos para la iglesia. Se ha caído en el error de creer que la actividad religiosa nos hace más apreciables para Dios. ¿Y qué ha pasado? Que nos aboca la presión asfixiante de la actividad. Si yo hago, Dios me va a amar más. Si yo estoy, Dios me va a amar más. Miren, perdónenme, todos los que vivimos con este concepto tendremos que enfrentarnos a la realidad. Hay más pecadores en el mundo que están practicando el pecado con toda ímpetu y ansiedad en el último momento de su vida. Aunque nosotros tenemos 50 años de evangelio, si se arrepiente, se va al cielo igual que nosotros. Y Dios no nos aprecia más por 50 años de evangelio. Y hermano, ¿por qué nos dices eso? Le voy a explicar algo.
Si nos sentimos orgullosos por lo que hacemos, por la actividad religiosa, ¿dónde quedan los que no tienen éxito en nuestra iglesia? Oh pastor, ¿dónde queda el mérito de la gracia? ¿Dónde? ¿Dónde queda el acto de la restauración? ¿Dónde? Se me permite. Estoy corriendo muchísimo. Jesús lo ilustra de esta manera. Un intérprete de la ley que se sentía justificado con lo que había aprendido y con lo que hacía en el templo, trata de enfrentarse a Jesús con su propia liturgia. Y Jesús para él convirtió en una palabra que ha trascendido en el tiempo hasta llegar a nuestros días. ¿Y saben cuál es? Lucas capítulo 10. Antonio, el buen samaritano. Y atiendan estos datos para no meterme mucho. Unos detalles. El sacerdote y el levita, literalmente, no es que pasaran de largo, mis queridos hermanos, por mal ni con maldad. No, si tocaban al moribundo herido, tendido en el camino, perdían la liturgia del templo. No podían ofrecer incienso, no podían realizar el sacrificio. Entonces, como perdían su funcionalidad en el templo, decidieron pasar de largo. Pero Jesús hace algo. Pinta el cuadro de un samaritano. No viene con conceptos religiosos extremistas como el levita y el escriba y el fariseo. ¡No! Y miren cómo lo pinta. Y viéndolo, se acercó, lo vendó, atención, y le puso aceite divino. ¿Saben que estas dos cosas, aceite divino, eran artilugios que se utilizaban dentro del templo? Aceite divino. Y Jesús hizo ver eso en manos de un samaritano para restaurar a un herido. Sacó la liturgia del templo y la aplicó a un herido. En el templo todo el mundo se rendía, pero allí un herido se sanaba. Y voy a decir algo, el mérito no está en ser litúrgicos con las actividades eclesiásticas, no, está en saber utilizar lo que Dios nos ha dado para suministrar a tiempo mandas para el herido, bálsamo para el caído, mano que levanta. Porque voy a decirte algo, pero que nadie se moleste conmigo. A esto les estaba diciendo, vuestra actividad anula mi plan. Y hoy, a la Iglesia General, Dios nos dice, tanta actividad está anulando mi plan perfecto. Que no se trata de lo que hacéis, que se trata de con qué motivo lo hacéis. Porque si nos perdemos en la religión sin tener en cuenta la gratitud, nos perderemos en el compromiso de una religión activa, pero pasiva ante la necesidad. Y el plan de Dios, que era salir en busca de la perdida, vendar a la perdida quebrada, reconducir a la perdida dentro del redil y atender a la que se encontraba herida. Ese es el plan de Dios, que no es exhibirse, que no es blanquear titulaciones, que es ser activos en amor activo. Para mí esto me resulta triste. ¿El qué? Que hemos caído en actividades religiosas que a veces somos similares a la Iglesia Católica. ¿En qué? Haga frío, tormenta o calor, hay un momento, Semana Santa, en el que la Iglesia
y los paseo. Pasan por las calles principales de Logroño. Música perfecta. Atuendos y vestimentas acordes y perfectas. Pero escuchen, si en esa misma calle un hombre cae en la acera y está herido, la norma de la Iglesia Católica es: ¡no se detiene el desfile sagrado! ¡No se puede parar! ¡Porque hay una multitud expectante! No se puede arruinar la liturgia. ¿Cuántos cultos deberíamos arruinar? ¿Cuántos cultos tendríamos que arruinar? Cultos de desfile, cultos de voces perfectas, músicas atractivas, atuendos y corbatas acordes. No me temo, pero si la tendría, lo vería de igual manera. Zapatos pulidos, colina del pelo, el que tenga, que aquí ya no me queda cacharme. Pero déjame decirte algo. ¿Dónde quedan en ese culto los heridos? Las aceras de las iglesias están llenas de heridos. Hay que pararse, hay que arruinar culto para atender al necesitado. No se molesten, hemos entrado en una función de un atractivo que sin él ya no sabe vivir la Iglesia. De hecho, lo está demostrando el tiempo. Somos tan modernos que hemos cambiado el principio. Y los principios, recuerdan, creo que yo supo que era con el tío Penedo. Las 5 de la mañana. Tío Paco, las 5 de la mañana, convocaba antes de ir al mercado. A las 8 de la mañana, oración. A las 5 de la mañana, mi padre nos llevaba a mí y a mi hermano, y perdónenme el ejemplo que podríamos poner al Daniel, al Arturo y a todos los hermanos. A las 5 de la mañana, arrodillados en el culto, y decía mi madre: llevar una manta, niños, que hace mucho frío. Cierto era, congelados, pero a las 5 de la mañana, buscando el rostro del Señor. ¡Miren hoy! ¡Un poco de lluvia! ¡Ya no desfila el coro! Y si es por una enfermedad, oramos por ti. Si es por una necesidad, oramos por ti. Pero si es porque te valdría. Si es porque hoy es martes, hemos perdido principios y valores. Y hay que ir por ellos. El hombre no puede vivir estancado. ¿Qué pasa? Dios mío, voy a parar porque ya no sería mucho. El Padre no es agradecido. Ha hecho tanto en mí y por mí. Qué poco agradecimiento tengo. Pastor Daniel, ¿cuánto ha hecho nuestra casita, Dios? Es indescriptible lo mínimo que tiene que haber. No como una exigencia de cumplimiento con los hombres, porque no vale el dar buena vista al pastor. Venir aquí en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros. Dios mío de mi vida, lo que Él ha hecho en nosotros es impagable. Es verdad que no se paga con sacrificios ni con cultos, pero como mínimo habrá una iglesia que le adore, habrá una iglesia que viva en agradecimiento, habrá una iglesia que a las 7 de la tarde y ayuda, habrá una iglesia comprometida a predicar, cantar, orar. Da igual que el atuendo, da igual que el día, da igual que la multitud. No estamos con los hombres, estamos consagrados a adorarle, cantarle, seguirle. El nombre de Dios es glorificado. Lo que me queda por otro día, fuerte el aplauso. Dios les bendiga.
Amén. ¿A cuántos está haciendo bien el Señor en esta tarde? Levante sus manos y griten gloria a Dios. La verdad es que un culto precioso, ministrado por el Espíritu Santo, y el Señor nos ha bendecido. Agradecemos de todo corazón lo que hoy se ha ministrado, como él bien decía, creo que cada sector ha hecho lo que tenía que hacer. Y eso es muy importante, hermanos, conocer nuestros deberes y no dejarnos influenciar por las circunstancias ni el ambiente. Venimos a adorar. Y este es el resultado. Amén, y gracias de corazón a cada uno de ustedes por hacer lo que tienen que hacer. Esto es lo que va con nosotros, hermanos. Así que ánimo, adelante en el nombre de Jesús. Una palabra preciosa, hablándonos al corazón. Y nuestra candidatura, el domingo estuvimos acompañando al pastor, que vaya mensajazo que nos trajo, de cómo lo utilizó el Señor, conservándonos puros. Qué bonito, qué bonito. Ahora que no está, quiero decir una frase. Cuando dice Pablo a Timoteo, consérvate puro, si lo parafraseamos, llegamos a una conclusión, que los puros se conservan. El problema es cuando pedimos que a gente que no es pura se conserve. Pero tú que eres puro, tienes el santo deber de conservarte. Fuimos a cenar, le llevemos a cenar al hermano